Otro caso que causa revuelo en la Casa Blanca es el de Michael Cohen, exabogado del presidente Donald Trump, quien acudió a una corte de Nueva York para confesar que violó la ley electoral. Hoy Trump se defendió acusándolo de fabricar su testimonio. Estas declaraciones se producen luego de que Cohen admitiera que por orden de Trump compró el silencio de dos mujeres vinculadas sentimentalmente con el presidente para evitar empañar la campaña presidencial del 2016. Violeta Bastardo en Nueva York tiene información. Muy buenas tardes. En efecto, según críticos y también expertos, Trump trata de hacer un juicio público para desviar la atención. Sin embargo, la Fiscalía posee pruebas que comprueban las acusaciones de su ex abogado. El mandatario estadounidense arremetió con fuerza en contra de quien fuera su abogado por años y también su mano derecha. Si alguien está buscando un buen abogado, le sugiero encarecidamente que no contrate los servicios de Michael Cohen. Michael Cohen se declara culpable de 2 cargos de violaciones de financiamiento de campañas que no son un delito. El presidente Obama tuvo una gran violación de la financiación de la campaña y fue fácil de resolver. Ahí está grabado, eso no es la palabra de uno contra otro, ahí se está en vivo, básicamente. En relación con los pagos de dinero a mujeres para silenciar un supuesto romance con Trump, la Casa Blanca dijo: no hay cargos en contra de él en esto, solo porque Michael Cohen haya hecho un acuerdo de culpabilidad no significa que implica al presidente. Cohen se declaró culpable de 8 cargos, llevándose por delante a Trump. Estas incriminaciones van desde evasión fiscal, fraude bancario, violación de leyes de financiación de campañas. Él negoció entregarse y la fiscalía lo que le dijo: mira, te vamos a encausar o acusar de los siguientes cargos. Cargos que lo podrían llevar hasta 5 años en prisión, al igual que el magnate. Él es co-conspirador, si no fuera por el hecho que es presidente, estaría esposado con Cohen cuando lo procesaron ayer por la mañana. Que Trump sea procesado va a tener que esperar. Pero la política del Departamento de Justicia es no encausarlos a menos que ha terminado su término. Según el diario The New York Times, estas declaraciones de culpabilidad de Cohen no incluye cooperar con la investigación en la trama rusa. Sin embargo, él puede proveer información. En cambio, el fiscal que lleva a cabo la pesquisa puede pedir una reducción en la pena. Desde Manhattan, Nueva York, Violeta Bastardo, NTN 24. Gracias, Violeta. Gracias por la información. Son las 5:40 en la costa este. Para conversar sobre este tema, quiero saludar a Steven Donahue, director de McLarty Asociados y nuestro colaborador permanente. Steven, bienvenido. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania. Yo comenzaría preguntando, ¿vive el presidente Trump sus peores horas desde que llegó a la Casa Blanca? Bueno, claramente sus abogados piensan que sí. Yo no sé qué estará pensando el señor presidente, pero esto es un terremoto legal y también de alguna manera política para el presidente en este momento, con 2 de sus aliados más cercanos en el pasado bajo juicio. Uno que se declaró autoculpable y el otro que fue encontrado culpable por un jurado sobre temas que son, el primero sobre temas que son muy cercanas al presidente y sobre el cual en algún momento el presidente va a tener que tomar cartas. Es decir, ¿cómo hacer creíble que estas 2 personas, el jefe de su campaña, Manafort, o Cohen, que era su abogado, su persona de confianza, tomaran decisiones o se involucraran en decisiones sin que el presidente Trump, que sabemos cómo es, que quiere controlar todo a su alrededor, no estuviese en conocimiento? No, claro que él sabía lo que estaba ocurriendo. Yo no creo que hay nadie que piense que no. Hay una diferencia entre lo que pensamos y los hechos que están comprobados, y eso es lo que será tema de un juicio en algún momento. Yo entiendo, Steven, que, digamos, establecer ramificaciones legales es un poco más complicado y quizás tarde más tiempo, como tú bien señalas, en un juicio que en algún momento se pueda realizar. Ahora, las consecuencias políticas
¿son reales para el presidente Trump? Porque lo hemos visto también salir como si fuese, a ver, por usar una figura entendible para nuestra teleaudiencia, un sartén de teflón, todo le resbala. ¿Hay consecuencias políticas directas, concretas, ahora? Yo creo que él ha comprado algunos de los productos que vemos en la televisión en NTN, que le funcionan muy bien hasta el momento, pero eso no puede durar por toda la vida. El hecho de que en ambos casos han hecho allanamientos donde hay documentación, no solamente de estos dos señores, pero también de los bancos en el cual han hecho sus transacciones, de las comunicaciones que han tenido con terceras partes. Eso significa que hay hechos que se pueden demostrar y no solamente las conversaciones que el señor Cohen haya grabado con el presidente o con el entonces candidato, pero también hay otra documentación que fue fundamental para que en el caso del señor Manafort él fuera declarado culpable por el jurado. La trama rusa, la investigación de la trama rusa, con todo esto, ¿cobra fuerza, Steven? Claro que sí, porque en el caso, aunque no está ligado directamente con el caso de Manafort, recuerde que los millones de dólares que el señor Manafort estaba ganando por el caso del apoyo que le estaba dando al presidente entonces de Ucrania, era para tratar de rescatar la residencia de ese señor que era un íntimo amigo de Vladimir Putin en Rusia. Él era el nombrado, el puesto por Rusia en Ucrania y después hubo una revolución donde lo sacaron y quedó un gobierno elegido democráticamente. Pero ese es el vínculo con Rusia, con la razón por la cual los rusos tenían interés en que el señor Manafort fuera parte de la campaña del presidente Trump. Y recuerde que en la campaña del Partido Republicano, en el Congreso que tuvieron ellos, el señor Manafort tuvo una posición y cambió la posición del Partido Republicano para esa campaña en la plataforma sobre Rusia y sobre las sanciones contra Rusia. Así que hay un vínculo muy directo entre el señor Manafort y Rusia, y eso es algo que seguramente en las semanas y los meses que vienen, el señor Mueller va a comprobar en su reporte, su informe hacia el Congreso. Un informe por muchos esperado, ¿no? Un informe que puede tener consecuencias importantes de acuerdo a lo que traiga. Steven, alguien en la bancada demócrata en el Senado señaló hoy que la Casa Blanca se parecía cada vez más a una empresa criminal. Y esto, cuando hablamos de golpe político, caray, es una frase dura, contundente. Estamos en un año político. Yo creo que el vocabulario que vamos a estar escuchando por personas que están postulándose para cargos políticos puede ser muy fuerte. Yo creo que las instituciones del gobierno estadounidense, incluso la institución de la Casa Blanca, aunque tenga a miembros de su equipo que estén implicados en estos casos, sigue funcionando como gobierno, sigue funcionando, haciendo las cosas que un gobierno tiene que hacer y que una Casa Blanca tiene que hacer. Hay casos, hay muchas distracciones cuando el presidente está sacando sus tweets sobre temas como este, pero la gran mayoría de los profesionales que trabajan en estas instituciones, como el Departamento de Estado, como el Departamento de Defensa, como la Casa Blanca misma, el Consejo Nacional de Seguridad, esos profesionales siguen trabajando día a día para el bien del país y bajo su lealtad a la Constitución, no al gobierno que esté o el gobernante que esté en el cargo en este momento. Ahora, en relación al presidente Trump, a lo que todo esto significa políticamente hablando, el Partido Republicano, hay quien se pregunta, ¿no reacciona? Es decir, ¿el Partido Republicano está dispuesto a hipotecar su capital político con Donald Trump? Con los hechos de esta semana les va a ser mucho más difícil regresar
a sus distritos para la campaña de la elección que viene ahora en noviembre. Yo creo que lo que están esperando muchos es que puedan ratificar al nuevo miembro de la Corte Suprema, que es un conservador como el Partido Republicano, antes de comenzar a criticar al presidente. No quieren dañar la posibilidad de que los conservadores tengan mayoría en la Corte Suprema, que son posiciones de por vida, y la influencia que pueden tener por décadas hacia adelante, siendo que el señor Kavanaugh, el juez Kavanaugh, es un hombre joven. Esto es algo que para ellos ha sido fundamental y también para los electores republicanos. Así que yo no creo que vamos a escuchar hasta después de que el señor Kavanaugh sea ratificado como juez en la Corte Suprema, no vamos a escuchar muchas críticas en abierto sobre la situación del presidente Trump. En algún momento después de esta elección, dependiendo en qué tan contundente sea la ganada por parte de los demócratas, ya vamos a ver que hay republicanos que estén dispuestos a cambiar de posición sobre los crímenes del cual el presidente es acusado. Ahora, ya que mencionas lo que puede ser una posible ganada demócrata contundente, es decir, ¿tú piensas que todo esto que ha estado pasando va a pasar factura en las elecciones de medio término en noviembre? Bueno, históricamente el partido opuesto al presidente en las elecciones intermediarias, históricamente el otro partido gana. Pero en las encuestas que se han visto, que no son predicciones, pero sí dan una demostración de hoy cómo el electorado está pensando, es bastante claro que si la elección fuera hoy, los demócratas ganarían contundentemente en la Cámara Baja y retomarían control de la Cámara Baja. Y como el Senado está mucho más cerca, solo hay 51 a 49, con los republicanos teniendo la mayoría muy pequeña, la posibilidad de que haya un cambio ahí también hay que considerarse. Steven, ya que estamos conversando, quiero compartir contigo y con nuestra teleaudiencia lo que fue una respuesta de Sarah Sanders en la rueda de prensa de hoy en la Casa Blanca cuando se le preguntó en relación a Venezuela. Esto decía la señora Sanders. Los Estados Unidos continúan su apoyo a los países vecinos de Venezuela que proveen ayuda humanitaria y refugio a sus ciudadanos. También continuamos en defensa del pueblo. Mantendremos todas las opciones sobre la mesa y seguiremos en la búsqueda de respuestas. Hay dos preguntas que me surgen cuando escuché a la señora Sanders. Primero, cuando uno dice todas las opciones están sobre la mesa, la pregunta del millón, como dicen por allí, ¿de qué opciones estamos hablando? Y la segunda, Venezuela es una prioridad, o por lo menos está en la lista de prioridades para la administración Trump. Bueno, para la primera, no hay duda que el presidente Trump y el vicepresidente Pence, sí, y también el Departamento de Estado con el señor Pompeo y su equipo, cuando piensan en América Latina, piensan en Venezuela. Piensan en México con el Tratado de Libre Comercio, pero más que todo piensan en Venezuela, porque hay una situación tan grave que no se explica. Y para los Estados Unidos, el hecho de que el gobierno actual de Venezuela no acepte la ayuda humanitaria internacional que se les ha ofrecido y que está esperando en almacenes en Miami, en Panamá y en Colombia para poder entrar y apoyar a nuestros hermanos y hermanas venezolanas, no se entiende cómo puede ser que una dictadura sea tan fría en no darle esa opción a su pueblo. En términos de opciones, las únicas opciones que hay realmente en términos del gobierno estadounidense son opciones para ayuda humanitaria. No hay una opción militar de un ataque o de tratar de tomarse a Venezuela. Los Estados Unidos no ha perdido nada en Venezuela que tiene que ir a buscar.
Como siempre, Steven, un gusto tenerte en el programa. Revisamos varios aspectos de las noticias que en Estados Unidos hacen ruido y hacen bastante ruido en este momento. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Diana. Buenas tardes.